24 años atrás, estaba yo esperando para recoger a mi esposa en el carro, tengo retorno, en el carro, y ella estaba pendiente de salir de su oficina, y cuando yo estaba esperando ahí en el carro, alguien me golpea en la ventana del carro, y volteo yo a mirar, y es un amigo, Miguel Alemán, un amigo del colegio, y en ese momento yo le digo, porque no nos habíamos visto hacía muchísimos años atrás, le digo, ven, súbete, y hablamos, y nos pusimos a conversar un poco, y en esa conversación, al final de la conversación, me dice Miguel Alemán, me dice, Carlos Ricardo, quiero invitarte a un lugar. Yo le dije, listo, ¿dónde la fiesta? ¿Dónde la ropa? Entonces Miguel me termina la frase diciéndome, no, quiero invitarte a una iglesia. Y yo, oh. Uy, gracias Miguel, gracias. Me dijo, quiero invitarte a Casa sobre la Roca. Entonces yo le dije, bien, gracias hermano, ¿dónde es? En tal parte. Bueno, listo, ok. Yo te caigo. Sí, allá trato, va a ir, sí, claro. Nunca fui. Y un día que estábamos junto con mi esposa viendo televisión, un sábado, canaleando en el televisor, nos encontramos con un programa que se llama Hechos y Crónicas. Cuando nos encontramos con Hechos y Crónicas, yo le dije a mi esposa, ese es el lugar a donde Miguel Alemán nos dijo que fuéramos, o donde me invitó. Vamos, me dijo ella inmediatamente. No, tampoco. No fuimos a la iglesia. Volvimos a pasar tiempo después a encontrarnos nuevamente otra vez en la misma escena viendo ese programa de televisión. Y ella me insistió, vamos. Y yo le dije, bueno, vamos. Pero eso sí, nos sentamos cerca de la puerta. Porque si empiezan a hacer alguna de esas cosas raras que hacen en esos lugares, pues nos paramos y nos vamos. Sencillo. Efectivamente fuimos a la iglesia ese domingo, nos sentamos cerca de la puerta, el pastor Darío predicó y al final de su predicación hizo el llamado. Y cuando él hace el llamado, nosotros rápidamente nos paramos de la silla y fuimos al frente. Nos atornillamos a esa silla y empezó una batalla que terminó en qué? En que cuando yo me volteo a mirar a mi esposa me dice, pasamos al frente. Nos paramos de las sillas de la parte de atrás del templo y empezamos a pasar al frente. Cuando yo iba por la mitad del templo, más o menos, empecé a llorar. Y yo no entendía por qué. No entendía qué era lo que estaba pasando. Y hoy quiero que hablemos de eso. Entender por qué en algún momento nosotros, lo que tenemos en nuestro corazón, empieza a generar un conflicto y nos lleva a algo especial y sobrenatural. Amén. Mi nombre es Carlos Ricardo Bustos. Hago parte del grupo de trabajo de la Iglesia Casa sobre la Roca, junto con mi esposa, que se encuentra aquí por el evento de mujeres. Hacemos parte también del grupo de trabajo con el pastor Jaime Gómez y María Eugenia, que también se encuentran aquí. Y para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios el día de hoy con ustedes. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Hechos, en el capítulo 1. ¿Todos trajimos Biblia? Amén. Otra pregunta a veces. ¿Todos trajimos Biblia? Amén. Bueno, ok. Sí. Nos debemos caracterizar por tener la Biblia a la mano, ¿no? No solo para el momento del servicio, sino siempre tener la mano. Amén. Bien. Entonces, acompáñenme en sus Biblias
a la siguiente lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente, presten atención a la palabra y revisen cada palabra que está escrita allí. ¿Bien? Dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das a través de ella. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a tientas. Nos dejaste con un manual, nos dejaste con información clara para que cada uno de nosotros pueda crecer en la relación que tenemos contigo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por bendecirnos a través de ella y gracias, Señor, porque tú haces de nosotros cada día un mejor hombre, un mejor joven, una mejor mujer para servirte, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. En tu precioso nombre te hemos orado. Amén. Y amén. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán, ¿qué, iglesia? Poder. Poder. Recibirán poder. ¿Y qué es esto, iglesia? Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? La segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No lo está diciendo cualquier persona. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que cuando nosotros recibamos ese Espíritu, ¿qué es lo que vamos a recibir? Poder. 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 La pregunta es, iglesia, ¿por qué no vivimos ese poder? ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no estamos viviendo con ese poder? Yo no sé si para ustedes es tan evidente el tema. Es que estamos hablando que cuando yo dije, creo en Jesucristo, creo en su obra, creo en lo que Él hizo, creo en el sacrificio que Él hizo por mí, creo en todo lo que Él hizo y lo recibo en mi corazón, en lo más profundo de mi ser queda enclavado ¿quién? El Espíritu Santo. Eso es tener ese poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Por qué no vivimos ese poder, iglesia? Y continúa diciendo el pasaje, y serán mis testigos. ¿En dónde? En todas partes. En Ibagué. Amén. En Ibagué. Amén. En Tolima. Serán mis testigos. Ese poder nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que seamos eso. Testimonio de Él. ¿En dónde? En donde ustedes se mueven. En cualquier parte. En la fila del banco. En la discusión con la familia. En el momento que escasea el dinero para pagar el recibo. En el momento que conduces tu vehículo por las calles. Serás mi testigo. Tienes ese poder. ¿Por qué no vivimos ese poder, iglesia? ¿Por qué
seguimos viviendo de la misma manera? Como si no tuviésemos ese poder. ¿Por qué, iglesia? Y desafortunadamente, nosotros hemos escuchado muchas cosas del Espíritu. Y nos podemos ir a un gran extremo donde todo es manifestación del Espíritu. O nos podemos ir a otro Humanista. extremo donde es anulado completamente el Espíritu. Solo Jesús. Cuando realmente es todo. Es toda la palabra y es todo el Espíritu. Eso es vivir en integridad. Vivamos con ese poder. Siempre será importante hablar del Espíritu Santo. Amén. Siempre será importante recordar que tenemos el Espíritu morando en nosotros. Amén. Sí es. Siempre será importante entender que tenemos ese poder morando en nosotros. Entonces la pregunta debe ser, para eso quiero desarrollar 4 puntos en esta mañana. 4 puntos. Primer punto, iglesia. Jesús intercede y el Padre nos da y nos dota con ese Espíritu. Jesús es el que intercede ante el Padre y Él, el Padre, es el que nos dota con ese Espíritu. Miren lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 15. Miren lo que dice. Y en adelante dice: si ustedes me aman, ¿alguien ama a Jesús? Amén. Amén. Vuelvo a repetir: ¿alguien ama a Jesús? Amén. Eso es, amamos a Jesús. Y obedece mis mandamientos. Obedecerán. ¿Qué? Un amén. Si ustedes me aman, ¿cierto? Obedecerán mis mandamientos. Amén. Mejoró. La tercera sale mejor, dice el pastor Dani. Sí. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amén. Amén. Eso es. Lo amamos y obedecemos sus mandamientos. Pero presten atención lo que dice en el versículo 16. Dice: y yo, dice nuestro Señor Jesucristo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, otro que consuela tu alma, otro que estará contigo. Amén. ¿Por qué? Porque Él va a partir, ¿cierto? Él se va a ir del todo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Él dice: va a dejarnos otro que nos consuela, otro que estará con nosotros para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, iglesia. No nos va a acompañar únicamente cuando vengamos el domingo aquí. No. Nos va a acompañar siempre. Nos va a acompañar en la discusión. Inclusive. Nos va a acompañar en la aflicción. Amén. Nos va a acompañar en la alegría. Amén. Nos va a acompañar siempre, siempre, iglesia. Ese que nos consuela, ese que Jesús intercede al Padre y le dice que lo deje, ese nos va a acompañar siempre. No va a ser en la temporalidad que estuvo Jesús, que vino, estuvo el tiempo y se regresó. Él va a estar siempre con nosotros. Ahí. Pero miren esto que sigue diciendo: y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar. ¿Por qué no lo puede aceptar? Porque no lo ven, porque no lo conocen. Nosotros sí lo vemos. Amén. Nosotros sí lo conocemos. ¿Lo conocemos? Amén. Sí lo
Señor. Ese es el que conocemos, ese es el que sabemos. ¿Y saben por qué tengo evidencia que ustedes tienen y están conociendo cada vez más el Espíritu Santo? ¿Saben por qué tengo evidencia? Por los frutos. Porque están aquí hoy. Amén. El Espíritu Santo está obrando en ti. Amén. Está haciendo cosas en ti. Y eso es lo que evidentemente está moviendo que tú estés aquí hoy, ocupándote de la parte espiritual y no de la parte carnal. Amén. Sí es. No decidiste quedándote en tu casa haciendo lo que no es, o muy seguramente comiendo o durmiendo o lo que sea, sino que decidiste crecer espiritualmente. Amén. Por eso estás aquí. Y miren lo que termina diciendo. Pero ustedes sí lo conocen. Sí lo conocemos. ¿Por qué? Vive con Porque vive con nosotros. Porque mora en nosotros. Porque está con nosotros. Por eso, aquí tenemos una de las más importantes declaraciones de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida siguiéndolo a Él. Que Él se fue, se regresó al Padre, ¿sí? Pero que dejó el Espíritu para que more en nosotros, para que esté ahí contigo en todo momento. Y la pregunta es, lo tienes. ¿por qué no vivimos ese poder? ¿Por qué no lo vivimos? Si Jesús mismo fue el que intercedió ante el Padre y para que quedara ese Espíritu con nosotros, ¿por qué no lo vivimos, iglesia? ¿Por qué no lo vivimos? Segundo punto, iglesia. No solo es que el que intercedió ante el Padre para dejar el Espíritu fue el mismo Jesús, sino que el mismo Jesús nos dice que haremos mayores obras con la dotación del Espíritu Santo. Haremos mayores obras con la dotación del Espíritu Santo. Segundo punto, haremos mayores obras con esa dotación. Miren lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el versículo 12. Nos devolvemos ahí en el mismo capítulo, nos devolvemos unos versículos antes. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿quién cree en Él? Amén. ¿Quién cree en Él? Amén. Amén. Esto es para ti. El que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. ¿Sí se dan cuenta? Es en la tercera. Las obras que yo hago, también las hará. Lo está diciendo nuestro Señor. Presten atención a esto. Yo estoy leyendo la Biblia. Y aquí es donde hay veces encontramos ese tipo de pasajes que nos hacen mover la cabeza. Presten atención. Mayores, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, también Él las va a hacer. Amén. Pero no se queda ni siquiera ahí Jesús. ¿Saben qué dice? Dice, termina diciendo, y aún las hará mayores. Amén. Las hará mayores. Porque yo vuelvo al Padre, dice Jesús. Y cuando nosotros escuchamos esto, hay veces empieza en nuestra cabeza ese ejercicio de, uy, entonces yo voy a hacer obras más grandes que las que hizo Jesús. A mí me gustaría eso, ¿no? Multiplicar los panes y los peces. ¡Wow! Abrir los mares. A mí me gustaría esas obras como la de sanar, levantar a los muertos. ¡Wow! Iglesia, esas fueron obras de Él. Y
fueron obras de otra dispensación Así es. en nuestra relación con Él. Amén. Pero saben también que fueron las obras de Jesús. Amor. Presten atención a estas obras. Poner la otra mejilla. Harás obras mayores. ¿O por qué no esta? Caminar la milla adicional. Por otro. Esas fueron obras de Jesús. ¿O por qué no esta? Presten atención a esta. Perdonar. O mejor esta. Sacrificarte por los demás. Porque es que cuando nosotros vemos las otras obras, ¡ay, sí! Eso, ahí dice, yo voy a hacer obras de esas. Estas son las obras que vamos a hacer, iglesia. A la viuda y a los huérfanos. Obras más grandes cada día. Tenemos más tiempo aquí. Más tiempo. Dice el pasaje, y el pasaje termina diciendo algo bien importante. Porque yo me voy. Nosotros no estamos aquí. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo las obras? Porque eso es esto. Iglesia, tenemos un poder sobrenatural viviendo en nosotros. Tenemos un poder especial. ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no entendemos que esto que dice nuestro Señor Jesucristo es verdad para tu vida y para la mía? Amén. Harás mayores cosas. Ay, qué chévere. Tercer punto, iglesia. ¿Qué nos falta entonces para lograr hacer mayores obras? ¿Qué nos falta? Porque Jesús intercedió ante Dios. Dejó ese espíritu y ese poder para que more en nosotros. ¿Será que es Juan 14, Nos 15, dijo o Juan 15? que podríamos y llegaríamos a hacer mayores obras Ya. que las mismas que Él hizo. ¿Por qué no vivimos de esa manera, iglesia? ¿Por qué no nos encontramos viviendo y haciendo eso en nuestra vida y en la vida de los demás? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no lo estamos haciendo, iglesia? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O qué es lo que nos falta para lograr esas mayores obras? Miren lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 5, en el versículo 18. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice: no se emborrachen con vino, que los lleva al desenfreno. Al contrario, sean ¿qué? Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Llenos de ese poder. Sean llenos de eso. Y muchas veces nosotros tomamos la palabra y la escuchamos o la leemos y no nos ponemos en los contextos que debe tener la palabra. ¿Sí? Presten atención a esto. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, lo escribe a la iglesia de Éfeso. Y a esa iglesia en ese momento lo que le está diciendo es: iglesia, no se emborrachen con vino. ¿Por qué se lo dice? No se lo está diciendo como en algún momento nosotros o alguno de nosotros al principio de escuchar este pasaje entendemos que es salir y coger, por ejemplo, en la cantina de cualquier lugar y decirle a los borrachos: no sean borrachos, porque es que aquí dice que no se emborrachen con vino. Ese no es el concepto de este pasaje. No literalidad. El concepto de este pasaje es cuál. La iglesia estaba llena de personas que venían de otros cultos, ¿sí? Y esos cultos paganos, ¿qué era lo que hacían? Lo que hacían era que tomaban licor y bajo la influencia del licor lo que lograban era buscar esas manifestaciones, decían ellos, de sus dioses paganos.
Entonces ellos consumían licor y bajo esa influencia del licor veían o vivían supuestamente manifestaciones de sus dioses paganos. Ese es el concepto en el que está este pasaje. Este pasaje lo que está diciendo es: ojo, iglesia, no dejen que la influencia sea algo diferente a qué, al Espíritu Santo en sus vidas, y que sea una influencia donde ustedes estén llenos del Espíritu, que ustedes estén plenos en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Tan diferente, ¿no? ¿Cuál es la palabra que habla de llenura? Porque llenura es ¿qué? ¿En dónde hay más Espíritu Santo? Para tomar más Espíritu Santo, para ser lleno. Y ese no es el concepto de llenura del que nos habla el pasaje. ¿Por qué no hacemos las mayores obras? ¿Por qué no estamos teniendo ese poder en nuestra vida? Porque no estamos siendo llenos en el Espíritu. ¿De qué llenura habla la palabra? La palabra habla de la siguiente llenura. Presten atención a esto, iglesia. Cuando tú tomas la decisión por Cristo y le dices: yo creo en lo que tú hiciste, Señor Jesucristo, creo que fue por mí, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Poniendo el Espíritu Santo en lo profundo de mi corazón. Amén. Pero inmediatamente yo quedo con aureola. No, yo no quedo siendo santo. Hay muchas áreas de mi vida que todavía siguen allí. Queda el Espíritu Santo allí. Pero el área financiera, esa la manejo yo. Esa no se la entrego al control del Espíritu. No, eso lo controlo yo. El área sexual, no, eso lo controlo yo. ¿Cuál es la llenura de la que nos habla la palabra? Que nosotros le entreguemos al control del Espíritu Santo cada área. Entonces, le entrego esta, más lleno. Le entrego esta, más lleno. Más lleno, más lleno, más lleno, más lleno. ¿Cuál es la palabra en griego que se utiliza aquí para hablar de llenura? La palabra es pleroma. Pleroma. Pleroma en el griego es una palabra que indica ese viento que llena completamente la vela del barco y que hace direccionar ese barco hacia algún lugar. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, llenos del Espíritu Santo, entregamos el control, todo el control de todas las áreas de nuestra vida y empezamos a tener esa llenura, esa llenura, esa llenura. Y en esa llenura, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo dirige mi vida. Amén. Buenísimo. Dirige mi vida. Estoy pleno, tengo pleroma del Espíritu Santo. Y eso me lleva ¿a qué? A que cada vez que yo voy a responder una situación, entregué mi área el área familiar, se la entregué al control del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene esa discusión de familia, entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder en tu vida? Que tú le vas a decir a la familia: paremos acá porque no vamos hacia ninguna parte. Y más bien oremos. Busquemos la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿O no? ¿No le entrego esa área de mi vida al control del Espíritu Santo? Entonces se me sale la carne. Y alego y grito y me hago obedecer a la brava y soy yo soy. ¿Quién dirigió allí? ¿O dirige el Espíritu Santo o lo diriges tú? Y a eso es a lo que se refiere la palabra cuando nos habla de más bien no se emborrachen con vino, que los llevan desenfreno. Al contrario, sean plenos, llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura de la que habla la palabra. La palabra de Dios habla de llenura, no porque hayamos recibido un Espíritu Santo, un poquito de Espíritu Santo. Lo recibimos completo. Lo que pasa es que nosotros no le entregamos las áreas de nuestra vida al control de Él. Y seguimos viviendo igual, iglesia.
y no seguimos y no tenemos el control, ese poder que Jesús, intercediendo ante Dios, nos dejó. Y seguimos viviendo igual, iglesia. Y pasan los años y seguimos siendo los mismos. Y lamentablemente, iglesia, los templos están llenos de personas con vida eterna, con salvación, pero viviendo sin el control del Espíritu Santo. Piénsalo, iglesia, reflexiona sobre eso. Y por último, iglesia, ¿cómo lograr ser llenos del Espíritu? Jesús intercede ante Dios, nos deja ese poder, nos dice que nosotros vamos a hacer obras mayores, que vamos a llegar a tener un comportamiento de ese tamaño. Y entendemos ahora que tenemos que tener llenura de ese Espíritu, entregar a nuestro Señor, entregar el control de todas las áreas al Espíritu Santo, entregar ese control de cada cosa que hacemos al Espíritu. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo haces? ¿y cómo? ¿Cómo lograr ser llenos del Espíritu? Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy el tallo, el cuerpo, ¿cierto? Lo grueso, el nutriente, y nosotros somos esas ramas que están allí puestas. El que permanece en mí, dice Jesús, como yo en él, dará ¿qué, iglesia? Mucho fruto. No dará fruto, dice. Dará mucho fruto. Amén. Hará obras mayores. Portentosas. Mucho fruto. Presten atención a eso. Espíritu Santo allá, profundo, ¿cierto? Sí, sí. Áreas de mi vida. Empiezo a entregar las áreas de mi vida. ¿Es fácil, iglesia? No, no es fácil. Espera. Hay que trabajar. Entrego áreas de mi vida. Voy entregando todas las áreas de mi vida. Me voy volviendo pleno. Me empiezo a tener pleroma, llenura. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que tengo tanto espíritu que ¿qué va a suceder? Se me empieza a salir ese espíritu. Todo eso. El fruto de ese espíritu empieza a aparecer por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que empezamos a evidenciar ese fruto en los demás. Amén. Llegas a la fila del banco, ¿sí? Y estás en la fila del banco. Como 15 personas de aquí adelante. Y allá adelante una sola cajera. ¿Por qué cajera? Porque se me ocurre. Una cajera. Y entonces la cajera llega y está ahí, y entonces de pronto empieza a gritar uno de los que está en la fila: es que en este banco no pueden poner más cajeros. ¿Cuál es tu reacción? Tu reacción es: sí, ahora, ¿por qué no ponen más cajeros? O tu reacción es: vamos a orar porque esa niña puede ser que haya llegado por primera vez aquí y no está siendo tan ágil, o puede tener algún problema. Más bien oremos, más bien tranquilicemos. No, esperemos un momentico. Yo creo que ya nos va a lograr atender. Tranquilos. ¿Cuál es tu respuesta? Porque ¿eso qué es? Eso es el fruto. ¿Se notó o no se nota? Eso es. Entonces dice: ¿cómo vamos a lograr esa llenura? Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
nada Ahí sí como dice el pastor. puede Limpios. hacer. Like, Wow, iglesia. Ojo con la parte final del versículo. Estás haciendo obras mayores. Estás haciendo obras mayores. Porque si estás haciendo obras mayores, gloria a Dios. amén. Gloria a Dios. No estás haciendo obras mayores. Separados de mí, nada pueden hacer. Iglesia, tenemos ese poder. Un poder que nuestro Señor Jesucristo intercedió ante Dios y nos lo dejó. Espíritu de poder, amor. Nos dijo que haríamos obras mayores. Y no es esas obras que en algún momento nos gustarían, las que aparecen en las películas de Semana Santa, sino las obras que nuestro Señor también hizo. Las obras de esta dispensación. Esas obras. Y sabemos que tenemos que ser llenos. Y nos dice que, que para ser llenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar pegados a Él. Iglesia, ¿qué tenemos que hacer para vivir de otra manera? 5 cosas finales para lograr eso, ser llenos. Primera, querer ser lleno. Amén. Querer ser lleno. Si no lo quieres, pues simplemente vas a seguir viviendo de la misma manera. Vas a seguir en lo mismo. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Estás viniendo todos los domingos y te estás sentando todos los domingos y saliendo todos los domingos a hacer exactamente lo mismo todas las semanas. ¿O estás realmente viviendo ese poder que tenemos? Querer. ¿Qué tienes que hacer? No sé. Cada uno de ustedes ya sabe. Y seguro que el Espíritu Santo está diciéndole allá en el interior. Está rearguyendo en algo. Amén. Algo tienes que hacer. Crecer, no sé, unidad educativa, curso, ADN, no sé. Segunda cosa, arrepentimiento genuino. Uy, sí. Dijimos, tenemos el Espíritu y tenemos áreas de nuestra vida. Si yo en un área de mi vida no tengo un arrepentimiento verdadero y genuino para alejarme de eso, no voy a tener genuino. Ejemplo, área sexual, pornografía. Tienes un problema de pornografía y lo tienes enclavado en algún lugar y tú, es que yo con esto no le hago mal a nadie porque como yo me voy allá solito y no le hago daño a nadie. Sí le estás haciendo daño a muchas personas. Cada vez que das clic, cada vez que haces algo con eso, propicias un negocio, una porquería de negocio. El lastre. Donde hombres, mujeres, La pus, niños la sociedad. se pierden. Si no hay arrepentimiento en eso, no le estás entregando el control del Espíritu Santo esa área. Tiene que haber arrepentimiento verdadero y genuino. ¿Qué más? Tercero, morir a la autosuficiencia. Disciplinas, hábitos. Perdón, me salté uno. Tercero, disciplina en hábitos espirituales. Oración, ayuno. Disciplina. alabanza. Disciplina. Disciplina en tu devocional. Disciplina en tu oración. Disciplina en tu lectura de la palabra. Disciplina en tu ayuno. Disciplina en tu diezmo. Amén. Eso es relación con Dios. Eso es relación con Dios. Entonces, tenemos que tener esa disciplina. Cuarto, morir a la autosuficiencia. Es que usted no se imagina. Yo me gradué de la universidad. Yo San Marino. hice la maestría.
Ahora usted me va a venir a decir cómo yo tengo que manejar esta vueltica. Pues Autosuficiencia. sí, Señor. El Espíritu Santo. Pedirlo en oración. Pedirlo. Pedirlo ahí. ¿Cuánta oración, cuánta conversación tienes con Dios? Pidiéndole, lléname, Señor. Así es. Lléname. Quiero ser pleno contigo. Amén. Aleluya. Me arrepiento de esto, porque el arrepentimiento genuino Trae implica salvación. eso, Trae una fe. confesión a Dios de algo que me hace sentir mal, que me muestra, que interrumpe mi relación con Dios, pero tiene que también haber un cambio de actitud en mí. Pedírselo a Él, pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser pleno y lleno. Y seguro que vamos a vivir, iglesia, Aleluya. un poder sobrenatural Amén. que Dios nos ha entregado. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por bendecirnos el día de hoy. Gracias porque el primer día de la semana, Señor, venimos a buscar de ti, a buscar tu palabra, pero no venimos a buscar simplemente el conocimiento, Señor. Venimos a buscar, Señor, realmente que tú nos transformes, que tú obres de una manera especial y sobrenatural en nosotros, que tú hagas de cada uno de nosotros un hombre, una mujer, un joven que sale de aquí de una manera diferente, que sale de aquí a decirle a otros cuán maravilloso es vivir contigo, es dejarnos guiar por ti, es que tú hagas cosas especiales en nuestra vida, que seas tú el que controle cada cosa de nuestro ser, que cada área de nuestra vida sea controlada por ti. Bendícenos hoy, Señor, bendícenos, danos entendimiento, sabiduría, danos un discernimiento especial para comprender esta palabra, pero no solo para comprenderla, sino para ponerla realmente en práctica, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú nos das. Bendícenos, Señor. Guíanos y haznos crecer en esa relación que tenemos contigo. En tu precioso nombre te hemos orado. Amén y amén.